Pensaron que era solo un mal día hasta que el perro lo mordió y todo cambió. Sucedió durante la clase de gimnasia del segundo período en una fresca mañana de martes, cuando el cielo estaba demasiado azul y los estudiantes demasiado inquietos. El entrenador Brent había estado en la escuela durante menos de 3 semanas. Un hombre alto y bien formado con una voz encantadora y una sonrisa fácil que hacía que los padres se relajaran y los estudiantes siguieran instrucciones. Nadie sabía mucho sobre él y nadie pensó en preguntar. Pero Lex lo hizo. Lex Ira, un perro canine, asignado a la escuela secundaria como parte de un programa de extensión de seguridad comunitaria. Malinino a belga, parte misterio que tenía, había sido entrenado especialmente para detectar drogas, armas de fuego y amenazas que no se podían ver a simple vista. Había estado cerca de los estudiantes durante meses. Tranquilo, leal, preciso, un guardián silencioso. Por eso lo que sucedió esa mañana fue tan impactante. El entrenador Brent hizo sonar el silbato y les dijo a los estudiantes de 8º grado que formaran filas para los calentamientos. Lex se quedó quieto junto al oficial Megan Carlin, su manejador, cerca de la puerta del gimnasio. Luego, sin previo aviso, las orejas de Lex se levantaron, sus ojos se clavaron en Brent, su cuerpo se puso rígido y luego se abalanzó. Llenó el gimnasio cuando Lex corrió por la cancha y mordió con fuerza la manga del entrenador, arrastrándolo hacia atrás a un paso antis. La oficial Carlin gritó: «¡Lex! ¡Fuera!». Lex lo soltó, pero él se quedó quieto gruñendo bajo y guturalmente. No era un error, sino una advertencia. El entrenador Brent se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos y el rostro pálido. ¿Qué demonios le pasa a ese perro?, ladró, agarrando su chaqueta rota. ¿Acaso está entrenado? La oficial Carlin ya estaba agarrando la correa de Lex, acercándolo. Está entrenado. Extremadamente entrenado, dijo, observando fijamente el brazo del entrenador. La mordedura no había roto la piel, pero sí la tela. ¿Estás bien?, le preguntó con cuidado. Creo que sí. Solo fue la chaqueta, afirmó Brent, pero sus ojos eran rápidos y calculadores. Los estudiantes susurraron algunas risas ahogadas, pero la mayoría solo observó en un silencio atónito. El director Hargrove intervino con el rostro tenso. «Nos encargaremos de esto profesionalmente. Oficio Carlin presentará un informe del incidente. Entrenador Brent, deberías que te revisen en la enfermería». «Sí», dijo sacudiéndose el polvo. «Sí, está bien, pero Lex no se movió». «Sí», allí parado frente al entrenador, con la cola baja y el cuerpo rígido, observando, y fue entonces cuando Emily comenzó a preocuparse. Emily Tran nunca había visto a Lex actuar así. Estaba en 8º grado, de voz suave, observadora, el tipo de profesor que los estudiantes llamaban silenciosamente brillante. Había horas con Lex después de la escuela como parte del club de animales. Él, el bienestar animal, sabía que ella lo conocía y Lex no mordía sin razón esa noche. Emily repitió la escena en su cabeza. La forma en que los músculos de Lex se habían bloqueado. La forma en que su ladrido había cambiado más a primario, más advertencia que agresión. No, era miedo, no era confusión, era propósito. Aún así, todos los demás parecían querer seguir adelante. El entrenador Brent no presentó cargos. Se le pidió al oficial Carlin que mantuviera a Lex fuera del gimnasio hasta que la junta escolar resolviera las cosas. El director envió una carta a los padres explicando que fue un descuido de entrenamiento, pero los instintos de Lex rara vez se equivocaban. Emily no podía dejarlo pasar. Al día siguiente en el almuerzo se sentó con el oficial Carlin cerca del jardín de la escuela. Lex yacía junto a ellos con los ojos medio cerrados, pero sus orejas se movían cada vez que la puerta del gimnasio se abría a lo lejos. «¿Le creíste?», preguntó Emily.
Carlin lo miró. Entrenador Brenton. Emily asintió. El oficial dudó. No, dijo finalmente. Pero no tengo pruebas, y esta escuela no quiere titulares. Pero Lex lo mordió. Emily susurró. Exactamente. Lo que significa que vamos a averiguar por qué. Si crees que los perros tienen un sexto sentido del peligro, querrás ver qué revela Lex a continuación. Asegúrate de suscribirte a Héroes por los Animales para seguir este viaje realista donde los instintos de un K9P podrían salvar vidas dentro del edificio. El entrenador Brent caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado. Pero ahora Emily notaba cosas. Nunca hizo contacto visual con Lex, nunca se quedó cerca del oficial Carlin, y cuando Lex pasaba por la puerta del gimnasio, gruñía cada vez. Ese viernes sucedió algo aún más extraño. Emily se quedó después de la escuela para ayudar a limpiar después de un evento benéfico. Pasó por los vestuarios y vio al entrenador Brent adentro, solo. Las luces apagadas en el suelo junto a él. Había una carpeta gruesa, un archivo. Lo cerró rápidamente cuando la vio. ¿Necesitas algo?, preguntó con su tono de repente. Emily se quedó paralizada. No, lo siento. Iba a la sala de música. Sus ojos la recorrieron y luego se suavizaron con esa misma sonrisa casual. De acuerdo. Cuídate. De acuerdo. Ella asintió y se alejó, pero se le revolvió el estómago. Anne esperó en la esquina. 5 minutos después, Brent salió esta vez con la carpeta en una bolsa de lona. No la vio, pero Lex sí lo habría visto. Volvió corriendo con el agente Carlin. Esa noche pensé que ocultaba algo, dijo sin aliento. Carlin se lo tomó en serio, muy en serio. Sacaron la grabación de la cámara del pasillo. Efectivamente, Brent había entrado en el vestuario a las 5:47 página M. Salió a las 6:09 con una bolsa que no había traído. Carlin frunció el ceño. No es suficiente para una orden de registro. Pero ella tuvo otra idea. Lex le mordió la manga. De acuerdo, dijo, y la rasgó a Emily. Asintió. Entonces, tenemos una muestra. ¿Qué tipo de muestra? Colin, con tristeza en sangre, piel, ADN. Los ojos de Emily brillaron. Solo tenían que analizarla y rezar para que Lex no se equivocara. No era mucho, solo un trozo de tela, pero a veces, lo más pequeño deshace hilos. Las mentiras más grandes. La agente Megan Carlin estaba bajo las estériles luces blancas de la sala de evidencias de la comisaría, sosteniendo una bolsa Ziploc que contenía un trozo roto. De la manga gris del entrenador Brent, para ser exactos, había una leve mancha marrón rojiza, cerca de la lágrima secada en las fibras residuo de células de la piel. Tal vez una gota de sangre. Si tenían suerte de cualquier manera, era ADN. Megan lo selló herméticamente todavía. No estaba acusada, pero tampoco estaba ignorando a Lex. Lex se sentó tranquilamente a sus pies, sus ojos rastreando cada movimiento con esa constante y desconcertante concentración. De K9N, o parecía orgulloso, no meneó. La cola solo observaba, como si estuviera esperando a que alguien se pusiera al día. Con lo que ya sabía en la escuela, el pasillo zumbaba con chismes. ¿Oíste por qué el perro atacó al entrenador Brent? Tal vez le tenga miedo a los silbatos. Tal vez pensó que Brent estaba escondiendo bocadillos. Tal vez Lex simplemente odia la clase de gimnasia como el resto de nosotros. Emily lo escuchó todo, pero mantuvo la boca cerrada porque había visto a Lex reaccionar antes, cuando un estudiante una vez trajo un vaporizador a la escuela. Lex se sentó rígido y miró fijamente hasta que el niño confesó cuando un exnovio de una maestra apareció, borracho en el estacionamiento. Lex ladró hasta que llegó seguridad. Lex nunca se equivocó. Y ahora Lex no solo estaba reaccionando, estaba nervioso. Emily entró en el sala de profesores el viernes después de la escuela para rellenar agua para el Club de Bienestar Animal a través de la puerta abierta. Vio a Brent parado cerca de la máquina expendedora,
Estaba de espaldas. Ella comenzó a darse la vuelta, pero luego estaba hablando con alguien por teléfono. Te dije que me mantendré agachado. Tengo esto bajo control. Es solo un perro y una chica entrometida a su corazón. La tía con fuerza se giró de repente y ella se agachó en el pasillo, el corazón acelerado. Las palabras se repetían en su cabeza como un tambor. Solo un perro y una chica entrometida. Estaba hablando de ella. Ella no dijo nada bien. ¿Quién le creería? ¿Excepto Lex? ¿Y también el oficial Carlin esa noche? Emily cruzó con su bicicleta el estacionamiento detrás de la estación de policía y se encontró con Megan cerca de la entrada trasera. Enviamos la tela para que la analizaran, dijo Megan en voz baja. Lo aceleré bajo la cláusula de seguridad escolar. Deberíamos tener los resultados en unos días. Emily asintió y bajó lentamente la vista hacia Lex, quien estaba sentado tranquilamente, pero sus orejas se movían cada pocos segundos. ¿Por qué le tendría miedo a un entrenador? Sí, Emily preguntó. No lleva nada. No es peligroso y tiene razón. .me. Gan dudó. Hay algunas cosas que no puedes ver con tus ojos. Como lo que la historia. El lunes por la mañana las cosas se sintieron mal. El entrenador Branch llegó temprano, demasiado temprano, cuando Emily pasó por el gimnasio camino a la clase de ciencias. Lo vio. A través de la ventana, caminando en círculos lentos, parecía agitado, haciendo pausas de vez en cuando para mirar al suelo, como tratando de recordar algo. Más tarde ese día, cuando el club de animales se reunió en la biblioteca, Lex pasó por el gimnasio. Otra vez se detuvo en seco. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Su cuerpo se puso rígido, su nariz inclinada hacia arriba, como si acabara de captar un hola. Emily había visto esa mirada antes. Lex no solo estaba alerta, estaba rastreando. Megan revisó las imágenes de vigilancia nuevamente. Mostraban a Brent merodeando en el pasillo del vestuario de chicas por más tiempo del que cualquier miembro del personal masculino tenía motivos para hacerlo. Mencionó que estaba revisando si había un respiradero roto, pero el conserje no había reportado problemas. Ella lo agregó a su archivo y luego, alrededor de las 10:47 de la noche, su teléfono vibró. Los resultados de ADN estaban en el nombre. No era Brent Matthews, era Peter Callahan, ex coordinador de deportes juveniles, acusado en 2016 de explotación infantil y conducta sexual inapropiada en Idaho. Liberado bajo fianza, huyó. Nunca fue encontrado hasta ahora. La sangre en la manga de la chaqueta coincidía con el perfil de la base de datos nacional de Callahan. La respiración de Megan se contuvo, no perdió un segundo. El departamento se puso en movimiento silencioso. No podían arriesgarlo, especialmente en los terrenos de la escuela. Se emitió una orden. Un equipo de civil fue enviado al área, y el oficial Carlin tomó a Emily a un lado a la mañana siguiente. Necesito que te quedes cerca de personal. Hoy no deambular. Solo Emily parpadeó. ¿Por qué estamos actuando en base a una pista? Eso es todo lo que puedo decir. Lex caminó de un lado a otro cerca de la entrada principal. Toda la mañana. No se quejaba, pero tampoco estaba tranquilo. Seguía revisando las puertas con la cola baja y la nariz crispada. Luego sucedió alrededor de las 11:23. El entrenador Brent no se presentó al tercer periodo. En cambio, la seguridad informó que habían dejado un frasco adentro en el armario de equipo en el pabellón deportivo. Encontraron su chaqueta de gimnasio, un teléfono prepago y una bolsa de lona medio llena con una placa de matrícula de quemador. Sabía que estaba tratando de correr. Megan corrió hacia el estacionamiento con 2 oficiales. Lex abrió el camino. El olor era fuerte. Brent había pasado hace menos de 10 minutos. Lex siguió el rastro más allá de la cerca de la escuela hacia el cinturón verde boscoso, justo más allá del campo de atletismo. Emily observó desde la ventana del aula con el corazón latiendo con fuerza. No dejes que se escape. Por favor, no lo dejes escapar. Lo que pasó después sería noticia. Lex
encontró a Brent Callahan, escondido, detrás de un cobertizo de servicios públicos, a 1 milla del campus. Se agachó tratando de cambiarse la camisa. Tenía un cuchillo en la mano. Lex, no dudo, ladró una advertencia feroz y aguda. Luego se abalanzó y sujetó el brazo del hombre contra el suelo hasta que llegaron los oficiales. Segundos después, Peter Callahan fue arrestado sin mayor resistencia. Sus huellas dactilares, identificación y ADN coincidieron. Había terminado. Volvió a la escuela. El anuncio fue simple. El entrenador Brent ya no trabajará con nosotros en la escuela. Por razones de privacidad no podemos para más detalles. Por favor, contacte con la administración. Si tiene alguna inquietud, pero los estudiantes sabían que algo grave había sucedido. Emily se sentó en los escalones de la entrada con Lex esa tarde. «¿Lo lograste?», susurró, acariciando el pelaje detrás de sus orejas. «Lo supiste desde el primer día». Lex apoyó la cabeza en sus rodillas con los ojos cerrados. Megan se acercó con 2 refrescos en la mano y le entregó uno a Emily. «Dick, que los perros son solo animales», dijo. «Pero Lexley, el alma». Emily volvió a mirar a Lex y sonrió suavemente. «Nos salvó antes de que nos diéramos cuenta. N. Necesitaba ser salvado». Uno pensaría que, una vez que el peligro se hubiera ido, todo volvería a la normalidad. Pero el miedo no se va con la amenaza. Persiste, especialmente cuando tenía una cara amigable. Al final de la semana, el entrenador Brent, no el nombre de Peter Callahan, había desaparecido del directorio del personal. Su casillero, vaciado su gimnasio, Silvato se fue, pero la inquietud que dejó atrás se aferró a los pasillos como una sombra, de la que nadie quería hablar. Algunos niños todavía bromeaban, trataron de aligerar el estado de ánimo. «Supongo que Lex va a recibir una medalla, ¿eh? Podemos tener un K9 en cada clase. Ahora apuesto a que el próximo profesor de gimnasia le tendrá miedo a su propio perro». Pero otros, especialmente los estudiantes más tranquilos, un poco más lentos, observaban a los adultos con más cuidado. Se sentaban, se acercaban a las salidas. Emily no tenía miedo exactamente, pero tampoco dormía bien. No era solo lo que Lex había hecho, era lo cerca que habían estado de perderlo por completo. Lex, por otro lado, estaba tranquilo, confiado, caminaba por los terrenos de la escuela como si hubiera restablecido el orden. Cola firme, orejas alerta, paró relajado. Era como si supiera que había hecho su trabajo y no necesitaba gracias para sentirse completo, pero Emily quería que lo supiera de todos modos. Ella lo visitaba todas las tardes. Se escabullía después de su última clase. Cuando se encontró con el oficial Carlin, cerca del centro de recursos de la escuela, Lex se animó al segundo que la vio y luego se dejó caer en el pasto, como si hubiera estado esperando que ella hablara. «Pensé que era solo un perro normal», dijo una tarde pasando sus dedos por su grueso pelaje. «Pero eres algo más, Megan». Carlin sonrió desde el banco cercano. «Es bueno leyendo a la gente», dijo mejor que yo. Emily dudó y luego preguntó: «¿Cómo supo que lo hizo reaccionar así el primer día?». Megan se enojó con Lex y luego volvió a mirar a Emily. «Los perros como Lex no responden a lo que alguien dice, responden a lo que son. Miedo, vergüenza, intención, esos también dejan rastros de olor. Nuestros cerebros no pueden detectarlo, pero sus narices. Es como leer un libro». Emily parpadeó. «Así que olió culpa. Tal vez fue adrenalina, tal vez fue que el pasado de ese hombre lo estaba alcanzando. Lo que sea, que Lex sabía que algo andaba mal. Siempre lo hace esa noche». Emily se sentó con sus padres a cenar. «No lo hicieron, normalmente hablo de la escuela, pero esta noche lo hicieron». Su madre dejó el tenedor y dijo: «Cariño, necesito preguntarte si pasó algo entre tú y el entrenador Brent». Emily se quedó paralizada. «Nada de eso». Su padre
Sentado al otro lado de la mesa, le tocó la mano. Si alguna vez recuerdas algo que te haya hecho sentir raro o incómodo, puedes decírnoslo. No importa cuándo. Emily asintió. Lo sé, Ann, pero algo se le pasó por la cabeza. No era un recuerdo, solo un instante al día en la clase de gimnasia, cuando se le cayó el inhalador y Brent lo recogió con los dedos. Ese pilló el suyo un poco demasiado tiempo. Lo había ignorado como si nada. Ahora se sentía diferente. No les dijo todavía no. El siguiente lunes, la escuela anunció una asamblea especial. Algunos maestros estaban en el escenario del auditorio con los labios apretados, pero serenos. El director, Hargrove, tomó el micrófono, su voz cuidadosamente medida, mientras no podíamos compartir detalles. Él comenzó. Queríamos que supieras que nuestra prioridad es tu seguridad, y cuando alguien o algo nos ayuda a protegerlo, los honramos. Hubo una pausa, y hoy honramos a alguien que hizo exactamente. Hizo el telón. Se corrió. Lex entró al escenario. Toda la sala emocionada vitoreaba y aplaudía. Los estudiantes se pusieron de pie. Emily no podía dejar de sonreír. Lex no ladró, solo se quedó allí, moviendo la cola ligeramente, asimilándolo todo con la calma de un director verdaderamente profesional. Hargrove le entregó un pequeño medallón que colgaría en él, una insignia plateada, grabada con la palabra servicio, instinto, coraje, oficial. Carlin se inclinó y se la colocó. Lex le dio un suave empujón en los hombros. Luego, como si estuviera en qué, giró la cabeza hacia la multitud y miró directamente a Emily. Por un momento, el ruido a su alrededor se desvaneció. Parecía que él lo sabía, como si estuviera diciendo, esto no era solo para mí, también era para ti. Después de la asamblea, Emily se quedó en el pasillo. Algunos estudiantes pasaron junto a ella charlando sobre lo genial que era el perro, o bromeando que necesitaban a Lex para descubrir quién robó los AirPods de alguien. Pero entonces otra chica se detuvo a su lado. Estaba en 7º grado. Sudadera pequeña roja con capucha, ojos nerviosos. Oye, dijo la chica en voz baja. Eres Emily, ¿verdad? Sí, eres la que pasaba mucho tiempo con el perro. Emily asintió. La chica, entonces él también me asustó, Brent. No dije nada porque pensé que estaba exagerando. Emily tragó saliva. Ah, no eras la chica. La miró gracias, Ann. Luego se alejó. Emily se apoyó contra la pared y respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Sintió que finalmente podía exhalar. Esa noche regresó con Lex. Nuevamente, esta vez trajo un pequeño obsequio. Un trozo de pollo a la parrilla de su cena. Lex lo olió, lo aceptó cortésmente y luego apoyó la barbilla en su pierna. No solo lo detuviste, susurró. Le diste permiso a la gente para confiar en tu instinto incluso cuando nadie más lo haría. Megan, sentada cerca, dijo en voz baja al Alex. Lo reasignarán el próximo semestre. Otra escuela lo necesita. A Emily se le encogió el estómago. Pero terminará el año aquí. Megan añadió a Annie le gustaría despedirse antes de irse, cuando llegue el momento. Emily sonrió aunque le picaban un poco los ojos. Estaré aquí. La primavera llegó despacio ese año. Los árboles permanecieron desnudos más tiempo de lo habitual, como si incluso ellos dudaran en florecer. Y dentro de los pasillos de la escuela secundaria Maple Ridge, todo se sentía más tranquilo, pero no necesariamente en paz. La tormenta había pasado. Sí. Peter Callahan, el hombre que se hizo pasar por el entrenador Brent, estaba tras las rejas esperando el juicio por múltiples cargos. Los estudiantes estaban a salvo. El personal estaba más unido. La seguridad se había duplicado y Lex, el K9QE, empezó todo. Llevaba su insignia plateada de servicio, como una medalla de honor. Pero la curación no siempre viene con una insignia. A veces viene con el silencio. Y para Emily, el silencio había empezado a sentirse fuerte.
No le había contado a nadie sobre el momento en que rozó la mano del entrenador Brent, la forma en que su estómago había asentido, la forma en que se obligó a sonreír y seguir adelante, porque había sucedido .c, o recto, excepto que no había actuado sino con intención, y eso es lo que hacía más difícil hablar de Emily. Todavía visitaba a Lex todos los días. Después de la escuela a veces se sentaban bajo el sicómoro junto al campo trasero, otras veces caminaban a lo largo del camino en silencio. Ella hablaba a él. Escuchaba sin juicios, sin preguntas, solo presencia silenciosa. Me sentí tonta, dijo una tarde, lanzando un palo que Lex ni siquiera se molestó en perseguir. Megan Carlin, que se había acostumbrado a la compañía de Emily, levantó una ceja. ¿Por qué es eso? Porque yo. Casi dije algo, pero no lo hice, y si no fuera por Lex, no lo habría hecho. Y tal vez alguien más habría salido lastimado. Megan asintió lentamente. ¿Sabes cuántas personas no dicen algo? Incluso cuando algo está claramente... Emily bajó la mirada. Mucho la mayoría mal, dijo Megan suavemente. No te hace débil, te hace humano y valiente. Incluso por esto dicho ahora, dentro de la escuela, estaban sucediendo pequeños cambios sutiles, pero significativos. Se había implementado un nuevo sistema de denuncia anónima. Carteles en cada pared del pasillo recordaban a los estudiantes. Si se siente, si dices algo mal, alguien te creerá. Los maestros reciben una nueva capacitación sobre señales de acoso, manipulación emocional y mala conducta sutil. Nadie dijo el nombre de Callahan en voz alta, pero su sombra estaba en cada reunión de personal. El director Hargrove se propuso caminar por los pasillos con más frecuencia, sonriendo, pero alerta, con los ojos abiertos, el corazón listo. Había comenzado a decir que se convirtió en un lema de la escuela, pero incluso con esos cambios, el peso aún persistía. Luego llegó la invitación. Megan recibió una llamada de la Academia Estatal de Aplicación de la Ley. Habían escuchado sobre el papel de Lex en el caso Callahan. Arrestaron y querían honrarlo en un homenaje a próxima ceremonia de premios de las fuerzas del orden en Springfield. Fue un evento que atrajo a los primeros intervinientes, unidades K9 y funcionarios públicos de todo el estado. Querían que Lex y Megan estuvieran al frente y al centro. Cuando Megan le dijo a Emily que la cara de la niña se iluminó, ¿vas? Megan sonrió. No me lo perdería. Luego hizo una pausa. Deberías venir conmigo. ¿Por qué? Porque eras parte de esto. Lex pudo haber olido el peligro, pero ayudaste a conectar los puntos. Confiaste en él cuando nadie más lo hizo. Emily dudó. ¿Sería raro? Solo soy un estudiante. Megan la miró a los ojos. ¿Esa noche? No. No son 2 semanas después. Hicieron el viaje a Springfield juntos. Megan, Lex y Emily vestían un sencillo vestido azul marino con zapatos planos blancos. Ella se había recogido el pelo. Manos nerviosas jugueteaban con una pulsera que casi no usaba. Había pertenecido a su abuela. Algo en eso la hacía sentir arraigada. El evento se llevó a cabo en un gran salón. Todos pisos pulidos, techos altos y un leve aroma a colonia y madera pulida. Oficiales de policía uniformados, trabajadores de emergencias médicas, perros K9 de todo el estado, to-dos elegantes, listos para alertar. Lex encajó perfectamente cuando anunciaron su nombre. La sala representaba un servicio honesto. Instinto y protección en la aprehensión de un fugitivo peligroso, escondido dentro del sistema escolar oficial. Lex, los aplausos retumbaron. Lex trotó junto a Megan y se sentó tranquilamente, mientras ella aceptaba la placa. Él no ladró, no se movió, solo miró a la multitud con su calma habitual, como si dijera, solo estaba haciendo mi trabajo. Emily estaba de pie en la parte de atrás, con las manos juntas y el corazón lleno. Esa noche, en el estacionamiento del hotel, se inclinó junto a Lex y susurró gracias. En el viaje de regreso a casa no dijeron mucho, pero el silencio no era paisado. Esta vez era el tipo de silencio que se sentía merecido. Pacífico
Ese fin de semana, Emily se sentó en su habitación, escribiendo una carta que no tenía intención de enviar. Comenzando con: para la chica que no sabía si debía hablar, esto es para ti. Lo desahogó. Cada miedo, cada medio segundo de duda, cada vez que le preguntaba a su instinto. Escribió sobre Lex, sobre la forma en que ladraba cuando nadie más notaba nada, sobre la forma en que el aire en el pasillo había cambiado Anne. En el momento en que llegó Brent, terminó con: a veces, el primer héroe en tu vida no usa capa ni placa. A veces tiene 4 patas, ojos marrones y un ladrido que dice te tengo, incluso antes de que sepas que estás en peligro. No lo firmó, pero lo dobló, lo guardó en su casillero a la mañana siguiente y pegó una pequeña nota en la puerta que decía: si tienes miedo, empieza aquí. Ella no revisó si alguna vez se la habían tomado, no tenía que hacerlo. El año escolar comenzó a terminar. La primavera finalmente irrumpió con flores de colores. Florecieron a lo largo de los pasillos. Los estudiantes de último año tomaron sus fotos de Berit y toga. Los estudiantes de secundaria soñaban con las vacaciones de verano. Y Lex todavía caminaba por los pasillos, más tranquilo ahora. Los estudiantes lo acariciaban, los maestros sonreían, ya no gruñía en las puertas, solo meneaba la cola, casi cuando veía a sus personas favoritas. Pero su tiempo en Maple Ridge había terminado. Otro distrito escolar, uno con crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes. Había solicitado su asignación. El oficial Carlin estuvo de acuerdo. Era difícil decir que no cuando la necesidad era tan real. Cuando Emily se enteró no lloró de inmediato. Solo así lo necesitan más, dijo. Pero esa tarde, bajo el sicómoro, le trajo su golosina favorita, pollo a la parrilla, aún caliente. Ve a ser su héroe, susurró. Ya me salvaste. Lex tomó el pollo con cuidado. Se sentó a su lado por una última hora, y al levantarse, le dio un codazo en el hombro, solo una vez. Lo justo en la última semana de clases, siempre se siente como un sueño. Todo se está acabando, pero las emociones se intensifican como el verano. La libertad y el dolor silencioso bailan en el mismo pasillo para Emily Tran. Más pesado este año porque no era solo el final de un semestre, era el final del tiempo de Lex en la escuela secundaria Maple Ridge. La escuela había planeado una despedida tranquila, nada ostentoso, solo una pequeña ceremonia de agradecimiento en el patio. No querían que fuera demasiado emotivo para los estudiantes más jóvenes, pero Emily ya sabía que no lo superaría sin lágrima. ¿Crees que sabe que se va?, le preguntó al oficial Carlin, mientras se sentaban debajo del sicómoro por última vez. Megan miró a Lex, que estaba tendido en el césped. Con una miró al otro, observando mariposas pasar, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Creo que sabe que las cosas están cambiando, dijo Megan, pero no le importa. Hizo lo que vino a hacer. Emily asintió, pero se le hizo un nudo en la garganta. Esa tarde, los estudiantes se reunieron a la sombra, cerca del asta de la bandera. El director habló primero, ofreciendo un breve mensaje de agradecimiento. El coraje mencionó el servicio y la protección invisible. Nadie dijo el nombre de Peter Callahan, pero todos sabían lo que Lex había hecho. Entonces, el oficial Carlin tomó el micrófono. Ella no leyó un discurso. No. Necesitamos hacerlo. Este perro le salvó la vida, dijo simplemente. Quizás no con el estilo dramático de las películas de televisión, sino al detectar el peligro antes de que sucediera, obligándonos a mirar más de cerca cuando algo no parecía estar bien. Lex confió en sus instintos y luego aprendimos a confiar en él también. Miró a los estudiantes y al personal. Eso no es algo que se olvide. Emily tragó saliva con dificultad. El momento parecía la última línea de una historia, pero no estaba lista para pasar página después de la ceremonia. Lex se quedó en el punto,
se empó para una última caminata por el campus. Los estudiantes vinieron en pequeños grupos para acariciarlo, ofrecer golosinas o susurrar sus propios agradecimientos en voz baja. Emily esperó hasta el final, caminó con Megan y Lex una última vuelta alrededor de la pista como solían hacer después de la escuela. El césped estaba recién cortado y el sol estaba lo suficientemente bajo como para hacer que todo fuera dorado. Una suave brisa rozó su mejilla como un suave recordatorio. «Esta es tu última vez. Siento que él me cambió», dijo Emily. Megan sonrió. «Él le hace eso a la gente. No me refiero a cómo veo el mundo. Me doy cuenta más. Yo pregunto más. Hablo más». Megan la miró cálidamente. Luego él hizo más que su trabajo. Emily se detuvo y se arrodilló junto a Lex. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Te voy a extrañar», susurró. Él se inclinó hacia adelante y presionó su cabeza contra su hombro. No era solo cariñoso. Fue reconocido más tarde esa noche. Emily estaba sentada en su habitación, sosteniendo el collar que Lex había usado cuando llegó por primera vez, antes de la placa plateada, antes de las entrevistas de los periódicos, antes de que la ciudad supiera su nombre. El oficial, Carlin, se lo había dado, un obsequio que le había dicho a la chica que confió en él primero. Emily sonrió ahora trazando el cuero desgastado con sus dedos, y luego encendió su computadora portátil durante semanas. Había estado redactando una publicación de blog, no para la escuela, no para clics, solo para decir lo que había estado dentro de ella desde que todo sucedió. La tituló «El perro que sabía antes que nosotros». Escribió sobre Lex, sobre cómo un ladrido puede cambiarlo todo, sobre confiar en tu instinto y escuchar lo que no se dice, sobre ser valiente incluso cuando no estás seguro, y lo más importante, sobre cómo los verdaderos héroes no usan capas, usan pieles e insignias y se interponen entre nosotros y las cosas que no podemos ver venir. Termina la publicación con un mensaje así: «Estás leyendo esto y te preguntas si tus sentimientos son reales. Lo son. Si algo te parece extraño, dilo. Si nadie te escucha, busca a alguien que sí lo haga. Y si alguna vez conoces a un perro como Lex y lo escuchas, él sabe». Publicó Ana la mañana siguiente. Se despertó con más de 300 comentarios. Algunos eran de otros estudiantes, algunos de profesores, algunos de personas que ni siquiera conocía, y uno de una chica llamada Rochelle, en Illinois, que decía: «Ann, gracias. Pensé que estaba sola. Esto me ayudó a finalmente contárselo a alguien». Emily se quedó mirando .l a pantalla por mucho tiempo. Ya no se trataba solo de Lex, se trataba de lo que había comenzado Lex oficialmente dejando Maple Ridge. El lunes siguiente, la oficial Carlin y su nuevo compañero lo llevaron a un distrito escolar en una ciudad vecina con el que trabajaría. Aulas de necesidades especiales ofreciendo consuelo y protección a niños con antecedentes de trauma. «Es bueno en sentir lo que otros extrañan», Megan había dicho. «Y ahora necesitan eso». Emily vio el auto alejarse de la acera. Lex en el asiento trasero, orejas erguidas, más tranquilo que nunca. Ella no saludó en cambio. Susurró: «Sigue adelante». Porque eso es lo que hacen. Los héroes avanzan a la siguiente batalla, al siguiente niño que no sabe que debe salvar, al siguiente peligro, escondido tras una sonrisa. Y aunque él ya no estaba, Emily sabía una cosa con certeza: Lex había dejado parte de su instinto dentro de ella. El verano pasó como un borrón. Para cuando llegó el semestre de otoño, el aire se había vuelto nítido. Las mochilas parecían nuevas otra vez. Emily Tran, ahora en el instituto, caminaba por el pasillo lleno de gente, con una nueva conciencia. Ahora se fijaba más en las cosas. La forma en que los niños se estresaban nerviosamente. Antes de hablar, los maestros que sonreían demasiado, los momentos en que el silencio parecía extenderse demasiado. No era paranoia. Estaba claro porque una
¿Ves que has visto caerse una máscara de alguien en quien confiabas? Nunca volvías a mirar las máscaras de la misma manera, Lex. Ya no era parte de su rutina diaria, pero en realidad nunca abandonó su vida. El oficial Carlin enviaba actualizaciones. Cada pocas semanas está trabajando con un grupo de estudiantes de tercer grado. Ahora lo llaman capitán. Lex, un estudiante con mutismo selectivo, finalmente habló durante la visita de Lex la semana pasada. Sus primeras palabras fueron: «Hola, Kasha». Un niño trae una manta a la escuela todos los días porque Lex se acostó sobre ella una vez. Emily guardó todos los mensajes, no respondió a todos, pero cada uno le recordaba que solo porque un capítulo termine, no significa que la historia termine. Y luego, a fines de octubre, recibió un mensaje de Megan sin texto, solo una foto. Era Lex, acostado en el piso del aula, junto a un niño, en silla de ruedas. Ambos dormían bajo la luz de la tarde. La mano del niño descansaba suavemente sobre la oreja de Lex. Emily la miró fijamente durante un largo rato, luego lo guardó en su pantalla de bloqueo. Unos días después, sucedió algo inesperado. El director de Maple Ridge se comunicó con Emily y le pidió: «Estamos iniciando un programa de tutoría entre pares este año», dijo, «para ayudar a los estudiantes entrantes de sexto grado a hacer una mejor transición, especialmente aquellos con antecedentes de ansiedad o trauma». Tu nombre salió a relucir más de una vez. Emily parpadeó. «¿Yo por qué? Porque recuerdan lo que hiciste», dijo, «lo que escribiste, y cómo hacías que la gente se sintiera más segura, simplemente siendo honesta». No dijo que sí de inmediato esa noche. Salió a caminar por los terrenos de la vieja escuela. Estaba tranquilo, un poco más frío de lo que le gustaba, pero los árboles aún susurraban con la misma energía. Pasó junto al sicómoro y se sentó debajo por un momento, dejando que el recuerdo llenara el espacio. Lex se había sentado allí con ella más veces de las que podía contar, sin hablar el simple hecho de ser. Y eso había marcado la diferencia. Susurró en voz alta: «¿Qué harías, Lex?». La brisa respondió con un suave susurro de hojas. Sonrió en sí. «Eso pensé». Emily comenzó el programa de mentoría ese noviembre. Su primera aprendiz fue una chica tímida y de voz suave, llamada Kennedy, que siempre usaba su sudadera con capucha y nunca miraba a nadie a los ojos. Emily no la presionaba, solo se sentaba a su lado durante el almuerzo, caminaba con ella entre clases y la dejaba hablar con sus propios términos. Pasaron las semanas y un viernes por la tarde, mientras estaban sentadas en la sala de medios, trabajando en un proyecto grupal, Kennedy preguntó de repente: «¿Crees que los perros saben cuando alguien se porta mal?». Emily levantó la vista sobresaltada. «No me refiero a que sea malo», Kennedy añadió rápidamente, «solo que no es quien dicen ser». Emily no preguntó por el contexto, no exigió más. «En cambio», dijo Ann, «sí, algunos perros lo saben antes que nadie». Kennedy se quedó callada y asintió. «De acuerdo». Emily esperó un momento y luego agregó: «pero incluso si no hay ningún perro cerca, tu estómago sigue siendo una buena alarma. No tienes que entenderlo para confiar en él». Kennedy no dijo nada más, pero no se subió la sudadera después de eso. Pasaron los meses. En primavera, Emily se había convertido en la persona de seguridad no oficial en la escuela. Niños que ni siquiera conocía venían a sentarse cerca de ella en el patio. Los maestros la dejaban a cargo cuando alguien tenía un ataque de pánico o se sentía abrumado durante un simulacro de incendio. Ella no lo veía como una carga, lo veía como un legado. Una tarde, mientras organizaba archivos en la oficina de Mentores PARE, Lex encontró un dibujo pegado con cinta adhesiva en el interior de un armario. Era de un perro grande, marrón, tranquilo, parado frente a un edificio escolar. A su lado había 3 palabras escritas con la letra de un niño: «Él nos protegió». Emily bajó el papel y lo dobló con cuidado. Esa noche,
Añadió una última entrada al blog que no había tocado en meses. Una vez, un perro mordió a un hombre que nadie más vio claramente. No ladraba para ser malo, ladraba para ser escuchado, porque la verdad no siempre grita. A veces gruñe y cuando lo hace, nosotros tenemos una opción. ¿Escuchamos o nos alejamos? Porque es inconveniente. Esa elección es lo que separa la seguridad del silencio. Ella lo publicó y justo debajo escribió: ¿alguna vez has ignorado un ladrido que deberías haber escuchado? ¿Cuánto te costó? Y presionó publicar. A veces no es la advertencia más fuerte la que te salva, es la silenciosa, la mirada fija de alguien que ve lo que tú no puedes. El peso de un ladrido que rompe el silencio. La mordida que no fue un error. Lex no era solo un héroe, era un espejo que reflejaba en quién confiamos. En quién confiamos en la duda y cómo escuchamos lo que no se puede decir. Así que ahora, Lex, déjame preguntarte, ¿alguna vez ignoraste una advertencia que tu instinto intentó darte? Y si pudieras volver atrás, ¿elegirías escuchar esta vez?